Yo os voy a hablar, os voy a dar la introducción, y la introducción va a ser muy cortita porque de alguna manera voy a hacer una descripción corta de lo que van a hablar el resto. Cuando uno tiene poder, tiene una gran responsabilidad. Los médicos, terapeutas, las personas que vemos pacientes, tenemos el poder de prescribir, de influir, y eso conlleva una gran responsabilidad. Los médicos, y sobre todo los médicos especialistas, deberíamos considerar que la medicina es un arte y bajarnos de esta atalaya que tenemos como médicos especialistas y empezar a pensar dos cosas. Uno, que el paciente es un todo, que nosotros por ser especialistas no somos los que más sabemos del hueso, del cerebro o del tiroides en mi caso, sino que probablemente no seamos los que más sabemos de eso y haya gente que nos pueda dar alguna sugerencia, y que un tiroides, como luego si me da tiempo os explico, una depresión o una artrosis no tiene que evaluarse simplemente como la lesión de ese órgano, sino al paciente como un todo. Y el paciente como un todo se basa en tres pilares que vamos a ver para mí. Tres pilares. Una, la nutrición; dos, la microbiota; y tres, la medicina ambiental o los tóxicos. Y en todos, absolutamente todos los pacientes deberíamos tener en cuenta esos tres pilares. Entonces, hay dos tipos de profesionales o dos tipos de médicos. Los que cuando llega el paciente, como una paciente que, voy a contar su caso y que además está aquí, que llevaba desde los 15 años con dolores de cabeza y entonces no había ninguna forma de tratarla. Ella decidió empezar a hacer una dieta cetogénica por su cuenta y riesgo, a mí me buscó para que le asesorara en eso, y en cuanto empezó se le quitaron de cuajo las cefaleas y fue a su especialista, se lo contó. Y bueno, pues el especialista se enfadó muchísimo, que esto suele ocurrir, y en lugar de preguntar, oye, ¿qué es lo que has hecho que a otros pacientes les puede ayudar?, pues se enfadó y dijo, o haces mi tratamiento o te vas de aquí. Y está el otro tipo de médico, como me contó el otro día una paciente mía con artrosis, que tiene una artrosis, bueno, pues por lo que la artrosis, con mucho dolor, mucha inflamación, que yo le pongo unas pautas nutricionales que responde perfectamente a esas pautas nutricionales y se le quitan los dolores, y que de repente viene y me cuenta súper emocionada que compañeras suyas del trabajo han ido a la misma reumatóloga y les ha dado esas pautas a ver si, oye, si funcionaba con una, a ver si funciona. Entonces, hay que romper una lanza en favor de los médicos. Hablo de los médicos porque es lo que conozco. Yo soy profesora en la universidad, bueno, una universidad madrileña que tampoco... ¿Y sabéis cuánto doy de nutrición? 1 hora. Esto es lo que los alumnos van a saber en toda su vida de nutrición. Y en esa hora, a todas luces insuficiente solamente para la nutrición clínica hospitalaria y para los macro y micronutrientes y la nutrición enteral y parenteral, pues imaginaros. O sea, es que, y los médicos, y en general todos, yo creo que somos de los que, si no lo hemos aprendido en la carrera, es que no existe. No es así, no es así. Pero, ¿cómo vas a ir luego a un médico que realmente sepa contarte la importancia de la nutrición? Es imposible, ¿vale? Vale, y sin más vamos a empezar con la formación, ¿de acuerdo? Lo que os decía, los mecanismos de alteración de la salud mental, desde mi punto de vista, vamos a tener que ver, que considerar esta serie de cosas. Esto es un resumen, luego yo voy a profundizar un poquito en 2 o 3, no en todos, porque para eso están el resto de los ponentes. Las vitaminas, lo primero que tendríamos que considerar fundamentalmente en una persona que tenga una depresión, un Alzheimer, una esclerosis múltiple, que estas 2 últimas patologías voy a hablar un poquito al final, son las vitaminas. Fundamentalmente las vitaminas del grupo B, los omega 3 y el zinc, y sobre todo la relación zinc-cobre. Una cosa curiosa es que al reponer el zinc, voy a ir contando cosas, aunque no me dé tiempo a terminar porque siempre me pasa lo mismo, pero es que son cosas interesantes. El zinc es fundamental para el desarrollo de las hormonas suprarrenales, fundamentalmente el cortisol. Si nosotros nos dedicamos a fabricar muchísimo cortisol porque estamos muy estresados continuamente, le quitamos el zinc al resto del organismo, se lo quitamos
a las hormonas tiroideas, se lo quitamos a las hormonas sexuales y se lo quitamos a las funciones cognitivas. Es una de las razones por las que una de las primeras síntomas del estrés crónico es la incapacidad de centrarse y el deterioro cognitivo, ¿vale? De hecho, hay que tener cuidado porque al reponer zinc el cobre baja y eso puede dar unas reacciones agresivas. Entonces, hay gente que empiezas a tratarle y a darle zinc porque lo tiene muy bajo y dices, jolín, he empeorado. No, se llama Copper dumping, o sea, como el dumping del cobre que lo llaman los ingleses, no es que esté empeorando, es que simplemente es una reacción porque como van compensándose, un detallito. Las vitaminas del grupo B y el magnesio disminuyen, aparte de en problemas de disbiosis, que vamos a ver, mucho porque se absorben a nivel del tracto del intestino distal, del delgado. Tiene un problema con el azúcar. Cuando consumimos mucho azúcar, las vitaminas del grupo B y el magnesio disminuyen, igual que cuando hay una candidiasis sistémica o una candidiasis intestinal, que sí que existe. Entonces, una persona que tenga un trastorno neurológico de cualquier tipo, no le podemos estar diciendo come lo que quieras, porque si está tomando pulsiones azucaradas va a tener disminución de este grupo de vitaminas y va a empeorar su situación neurológica seguro. Esto en cuanto a las vitaminas, así simplemente para que tengáis una idea de que cuando viene una persona con crisis de ansiedad, con depresión, con cualquier tipo de trastorno, lo primero que tendríamos que hacer, como vamos a ver en un estudio muy bonito que he puesto aquí, lo primero es cambiarle una dieta y ponerle una dieta sana. ¿Que parece de perogrullo? Pero no, pero la gente no lo hace y el cambio es enorme. En segundo lugar tenemos el déficit de producción de neurotransmisores, dopamina, adrenalina, noradrenalina y fundamentalmente la serotonina. Esto tiene que ver con el sistema nervioso neuroentérico, con el eje intestino-cerebro famoso, está de supermoda. Sí, así es, pero no solamente son los neurotransmisores, también son las vitaminas y también es simplemente la conexión del nervio vago con el sistema nervioso entérico. Aquí no voy a hablar nada porque mi compañera Mar va a hablar de este tema y prefiero no seguir hablando porque si no le piso la presentación y luego me pega. Pero sí voy a comentar una cosa importante, si no me da tiempo a hablar del Alzheimer, que lo contaban ayer en unas charlas de la Universidad de Málaga sobre microbiota y enfermedades neurodegenerativas, precisamente, en la universidad, que esto es una revolución imparable ya. Pues comentaba un geriatra sobre la enfermedad de Alzheimer y me sorprendía porque el primer síntoma de la enfermedad de Alzheimer no es deterioro cognitivo, son alteraciones emocionales. Alteraciones emocionales. ¿Y por qué es? Por los neurotransmisores. Porque lo primero que se altera en la enfermedad de Alzheimer, lo primero, al parecer, es el tracto digestivo, es la microbiota. De hecho, distintas enfermedades neurológicas tienen distintos patrones de alteración, que supongo que, si no lo cuenta Mar, será para otro momento, distintos patrones de alteración de la flora comensal, de nuestra flora protectora. Entonces, lo primero que se altera en el paciente con un Alzheimer son los neurotransmisores y por eso los primeros síntomas son de patrón emocional, no cognitivo. Dentro de los trastornos endocrinos, que también tenemos que descartar o por lo menos intentar tratar, tenemos la hipoglucemia reaccional, yo la veo muchísimo. Bueno, es un trastorno que, insisto, si nos da tiempo hay una diapositiva para que veáis, suele ser en mujeres jóvenes que tienen hipoglucemia realmente, pero no tienen un hiperinsulinismo, simplemente les baja mucho la glucosa normalmente después de comer y tienen una serie de síntomas muy compatibles con trastornos psiquiátricos y que se solucionan simple y puramente con la dieta, solo, quitando hidratos de absorción rápida y poniendo una dieta de índice glucémico bajito. Y bueno, hay algunos suplementos que pueden ayudar como el cromo, la canela, etcétera, pero fundamentalmente con la dieta. Otro trastorno de muchas mujeres que pueden ir al psiquiatra por ansiedad y lo que tienen son hipoglucemias reaccionales. No os voy a hablar del tiroides, que quien me conoce y quien me ha escuchado sabe que hay unas charlas preciosas sobre el tiroides y el resto de las alteraciones del organismo. Y, bueno, suprarrenal no, es alteraciones de la función suprarrenal, que os digo lo mismo. La fatiga adrenal, que está muy cuestionada, pero sí que es verdad que el estrés crónico mantenido al final lo que causa, como os decía antes, fundamentalmente por el zinc, es un agotamiento y una depresión.
Luego está la endotoxemia intestinal, un tema interesantísimo, que no sé si Mara hablará de ello, porque es que son tantas cosas en relación de disbiosis y sistema nervioso central que no sé si le va a dar tiempo, pero cuando hay alteración de la barrera intestinal, hay alteración de la barrera hematoencefálica y hay endotoxemia. Esto en su día parecía una locura y ahora cada vez más se está contando el tema de los lipopolisacáridos y realmente están apareciendo bichos en el cerebro, no digo así porque es que, es que vienen del intestino y esto es endotoxemia, ¿vale? Buah, este tema es precioso, es que a mí me encanta, me podía quedar hablando, las sensibilidades alimentarias y la agresividad. Esto lo cuenta muchísimo Pilar, no sé si lo cuenta, no sé si lo contará en su charla, no le da tiempo, pero bueno, pues hay personas que tienen una sensibilidad al gluten o a cualquier otro tipo de sustancia que como se manifiesta es con agresividad. Ella siempre cuenta el caso de una niña que le estaban haciendo las pruebas de sensibilización, provocación, y que de repente se puso como una hidra enfadada a patalear y dijo a la madre, eso es lo que le pasa, y lo que era en realidad era una sensibilidad al producto que en ese momento se le estaba testando. Quiero decir que hay muchas veces, muchas, que el tema de las sensibilidades alimentarias, que no estoy diciendo alergias, bueno, son alergias como prolongadas, hay dos tipos de alergias, las fijas y las que no son fijas. Las fijas, que son las mediadas por IgE, las que todos conocemos como alergias, son un 5%, pero hay un 95% que son sensibilidades. No hablo de intolerancias, las intolerancias es la lactosa, la fructosa, etcétera, y es un tema más de digestivo, pero las sensibilidades que tienen que ver con la permeabilidad intestinal alterada son más retardadas, tardan de 2-3 días en dar sintomatología, por eso son tan difícilmente reconocibles y pueden tener muchísimas manifestaciones, pueden ser artralgias, pueden ser dolores de cabeza, y una de las manifestaciones que puede dar es trastornos neurológicos o trastornos psiquiátricos. Es de hecho una manifestación muy frecuente. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Esto yo creo que va a dar para otro seminario entero aquí, porque cómo detectarlas y cómo tratarlas es un tema interesantísimo y conozco muy poca gente que lo esté haciendo bien, muy poquita. De hecho, los únicos libros que hay sobre estos temas están en inglés. Vamos a ver si sacamos uno en español. Y luego está la intoxicación por metales pesados, que sí que supongo que Pilar hablará, y es otro tema que tenemos que tener siempre en cuenta, en trastornos neurológicos y en trastornos psiquiátricos, siempre. Es una pena que un Parkinson, que una esclerosis múltiple o que un Alzheimer se quede sin testar el tema de los metales pesados. Es una pena. Bueno, a todo esto tenemos que decir que si fuera estable, prudente y estático viviría en la muerte, por consiguiente acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Es decir, así somos, esto es lo que somos nosotros. Con esto quiero decir que el tema es mucho más complejo, como vamos a ver, voy a poner una diapo, de la parte biológica. A esto me refiero. Cualquiera que sepa un poquito de psiquiatría o de psicología sabe que el sentimiento continúa o sigue al pensamiento. Puede haber 3 tipos importantes de sentimientos, aunque aquí tengo expertos en este tema y no voy a meter mucho. Bueno, pérdida, desesperanza o miedo, y da lugar a un comportamiento que puede ser cualquiera de los que tenéis aquí, que llevados a su parte patológica, pues nos dan estas patologías. Bien. El pensamiento está influido por el perfil constitucional, evidentemente, que está influido por la genética y por la epigenética. La epigenética, para que no lo sepáis, que supongo que aquí no hay nadie que no lo conozca, la epigenética es la capacidad que tienen los factores externos en influir en nuestro genoma, pero no influyen generando nuevos genes, sino simplemente haciendo on-off con los que ya existen. Y es muy importante porque la epigenética es modificable por la alimentación, por el ejercicio, por la suplementación. Entonces no podemos cambiar la genética, eso lo sabemos todos, pero sí podemos hacer on-off, y sí que hay muchos estudios ya de cómo hacer on-off en los genes que queremos y en los que no queremos. Y aquí está el estrés crónico, las experiencias traumáticas, las creencias esclavizantes. Bueno, pues aquí estarían evidentemente todas las técnicas y fisiología y bioquímica alterada. Esta es la parte que aquí hoy estamos intentando tratar.
la fisiología y la bioquímica alterada. Influyen en el pensamiento, como vamos a demostrar a lo largo de la mañana. Bueno, ya estas son diapositivas de mi amigo Felipe Hernández, que siempre las cede con mucho cariño, porque él también es un experto en nutrición y salud mental, y simplemente que esto no es nuevo y que desde hace ya mucho tiempo muchos expertos, muy expertos, como por ejemplo Pauling, ya venían diciendo que hay en ciertas enfermedades mentales hay una deficiencia metabólica para utilizar apropiadamente las vitaminas, los minerales y los oligoelementos que se dan en el alimento. He puesto solamente 2 diapos, pero hay como 15 de distintos científicos muy renombrados que desde primeros de este siglo, bueno, del siglo XX, que ya estamos en el XXI, desde 1920, 30, etcétera, llevan diciendo esto. Lo que pasa es que yo no sé por qué se ha olvidado, porque son psiquiatras y neurólogos que lo llevan contando. Bueno, vamos a entrar ya un poquito más en materia. Relación fundamental del aparato digestivo con la salud mental, ya os he dicho que no voy a insistir demasiado, el 95% de la serotonina se encuentra en el intestino, pero no olvidemos al hígado, ¿vale? Que van siempre juntos, siempre van juntos. Cuando hay una permeabilidad intestinal, el hígado también sufre, y además existe la decarboxilación de los aminoácidos aromáticos, que es fundamental para la metabolización de serotonina y de catecolaminas. Muchas veces nos dedicamos a tratar el intestino, pero no ayudamos a la detoxificación hepática. Entonces, no os olvidéis nunca de apoyar la detoxificación en cualquier tratamiento, con suplementación, con alimentación, que también se puede hacer, con ayunos, que sí, a mí me gustan los ayunos, ¿qué le vamos a hacer? Los utilizo, los aplico. Me hizo muchísima ilusión ayer un endocrino, que cuando dio la charla me bajé y le di un abrazo, porque habló por fin de que no son necesarias las 5 comidas que siempre hemos contado, no lo son, no hay ninguna evidencia científica de las 5 comidas. Y sí, vamos teniendo estudios cada vez más potentes acerca de los ayunos intermitentes, de las dietas de bajo contenido calórico, etcétera. Entonces, lo comento aquí en esta diapo porque para mí, aparte de otras formas que utilizo para detoxificar, es uno de los mecanismos más baratos, más fáciles y más ancestrales de potenciar la detoxificación hepática. Vale. Este es el primer estudio que os voy a explicar, recién salidito del horno, como veis, ¿vale? Del 29 de octubre del 2019. Y es un estudio en el que hacen una intervención dietética de corto plazo, creo recordar que son 3 semanas, y demuestran claramente cómo mejoran los síntomas de depresión. ¿Alguien me puede explicar por qué no se aplica esto como primera herramienta, cuando una persona entra por la puerta con una depresión? No estoy hablando solo de los psiquiatras, estoy hablando de los médicos de primaria, estoy hablando de todo el mundo. ¿Por qué no se le cambia la dieta? Según entra, más barato, más fácil y más saludable, imposible. Está demostrado, está publicado, reciente. Bueno, entonces, al final, lo que concluía este estudio era la importancia de las vitaminas del grupo B, de los omega 3 y del zinc, que niveles inadecuados de cualquiera de estos nutrientes se asocia a mayor riesgo de depresión. Por el contrario, el consumo de comida basura rápida tiene una asociación dosis dependiente, que esto en medicina es muy importante porque explica la relación, el incremento de los consumo de alimentos procesados y elevado índice glucémico, fundamentalmente bollería industrial, un incremento del riesgo del 38%. ¿Vale? Solamente en 3 semanas los cambios en la dieta pueden reducir los síntomas de la depresión. Ahora todos los psiquiatras, por favor, a poner una nutricionista, un nutricionista, Así que a formaros. Bueno, no fueron muchos pacientes, fueron no me acuerdo el número, creo que lo tengo en otro, pacientes de 17 a 35 años con depresión moderada severa e ingesta elevada en grasa y azúcar y en carbohidratos, y los índices de depresión se mantuvieron similares en el grupo control, pero disminuyeron de manera significativa en el grupo de intervención dietética. ¿Vale? La dieta basada en fruta y verdura, granos enteros, legumbre, frutos secos, semilla, canela y cúrcuma,
utilizaban, no era vegetariana, ¿vale? Utilizaban carnes magras, huevos, pescado y aceite de oliva, o sea, tampoco la intervención dietética fue muy dura, porque nosotros utilizamos intervenciones dietéticas muchísimo más duras, de hecho ni siquiera fueron ecológicas, que es como debería ser nuestra alimentación, pero bueno, tampoco bastante. Lo que sí hicieron fue eliminar azúcares, harinas refinadas, carnes procesadas y refrescos azucarados. Es decir, lo lógico, ¿verdad? Lo lógico, lo que cualquiera diría es una alimentación sana, pues no se hace. De verdad no se hace. ¿Cuántas veces habéis ido vosotros a un especialista que lo primero que os diga antes de tienes que ir al psicólogo o mandar una pastilla, os diga quita esto de tu dieta? Bueno, pues esto, ya está. No digo más. Bueno, nada, esto es simplemente para que sepáis los déficits, esto se explica, vamos, que no es déficits de estas vitaminas, tienen todas estas sintomatologías dentro de su, materia, no es materia médica, dentro de su definición de déficit están estas sintomatologías, con lo cual no es nada que sea nuevo, o sea, esto se estudia. Y bueno, esto voy a pasarlo porque lo explicará Mar, que sepáis que hay muchos más impulsos del intestino al cerebro que del cerebro al intestino y que existe una vinculación importantísima entre el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. Importante, el intestino es una abundante fuente no solamente de la dopamina y de la serotonina que necesitamos intactas, sino también de benzodiazepinas, que es la familia de agentes químicos psicoactivos, incluido en medicamentos como Valium y Orfidal. También es fundamental para el tema hormonal y para que las isoflavonas, por ejemplo, hagan efecto. Unas isoflavonas necesitan del Equol, que necesitan a su vez de una microbiota intestinal intacta y una microbiota intestinal intacta también evita, que no lo pongo aquí, pero por si mis compañeros no lo mencionan, la recirculación de estrógenos, con lo cual muchos síntomas que se pueden tener relacionados con síndrome premenstrual, ovario poliquístico, menopausias difíciles, tienen que ver con la alteración de la microbiota y tienen que ver con el hígado. Pero bueno, no estamos hablando ahora de estos, así que no me... Bueno, ya vamos a hablar luego de serotonina y dopamina, pero que simplemente pasando un cuestionario sobre esta serie de síntomas que son bastante diferentes entre la serotonina y la dopamina, podíamos hacernos una idea de cuál de los dos neurotransmisores, y existen distintas intervenciones nutricionales para potenciar la serotonina y para potenciar la dopamina. Por ejemplo, la dopamina se potencia mucho dando un poquito de proteína animal por la mañana. Por ejemplo, la serotonina, hay algunos alimentos que son ricos en serotonina, como puede ser el chocolate, siempre el chocolate puro, que no tenga azúcar, que tenga cacao orgánico, etcétera, o las cerezas, son unos alimentos muy ricos en serotonina. Vale, esto lo voy a pasar porque quiero hablar un poquito de quería llegar a esta. Los síntomas intestinales traducen muchas veces la personalidad y los conflictos psicológicos. La inseguridad, el miedo y la rabia producen alteraciones en el intestino. Como lo va a contar Mar, los he pasado muy rápido, pero lo que quería deciros con esto es que la conversación entre el intestino y el cerebro es complicada y bidireccional. Igual hay cambios a nivel cerebral o a nivel psicológico que producen alteraciones en el intestino. De hecho, el estrés es una causa fundamental de disbiosis, yo diría que la causa número 1 de disbiosis, y al mismo tiempo la disbiosis produce, como hemos visto, vía serotonina, dopamina, vitaminas, etcétera, alteraciones neurológicas. Vale, lo que os he dicho de las alteraciones endocrinas, la función tiroidea, la suprarrenal y las hipoglucemias reactivas, siempre que haya, pero bueno, yo entiendo que esto sí que se hace. Las hipoglucemias reactivas
que sepáis los síntomas: nerviosismo, irritabilidad, agotamiento, vértigo, somnolencia, ya olvido, insomnio, preocupación y ansiedad. Estas son sintomatologías que presentan las personas con hipoglucemias reactivas, con lo cual es otra de las intervenciones que es fácil de hacer. Vale, y ahora vamos a hablar un poquito de esclerosis múltiple y un poquito de Alzheimer. Relación entre inflamación y cerebro. Ayer también contaban en estas jornadas que la base de todas las enfermedades neurológicas y en general de casi todas las enfermedades es la inflamación. Y la inflamación puede ser modulada de una forma estupenda por la alimentación, no nos olvidemos. Nuestro tracto digestivo no ha evolucionado tan rápido como nuestra alimentación. Nosotros todavía tenemos el digestivo adecuado a cuando éramos cazadores-recolectores. Y entonces, ¿qué ocurría? Nuestra dieta era muy rica en grasa y en proteína y muy pobre en hidratos de carbono, muy pobre. De hecho, solamente se tomaban en forma de frutos rojos y al final de verano para que nos diera un poquito de tiempo a hibernar en invierno. Vale, el líbido lo he corregido, pero no se ha corregido, ¿eh? No es líbido de líbidos reticulares, es líbido con B, lo siento. Entonces, estudios recientes señalan el gluten como un veneno que causa enfermedades. Bueno, esto lo he cogido literal de un libro que se llama Cerebro de Pan, de un neurólogo americano, que no es cualquiera, que es un neurólogo americano que se llama David Perlmutter. Ya, me voy, un segundo, y me están diciendo que tengo que acabar. Y que las fuentes científicas, que tenemos muchas fuentes científicas, pero además no publicadas en cualquier revista, mirad, Archives on Neurology, emitió un informe sobre la enfermedad celíaca y la disfunción cognitiva. En 2012, en Journal of Alzheimer's Disease, ¿vale?, revela que los ancianos que llevan una dieta rica en hidratos de carbono tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar una disfunción cognitiva leve, DCL, disfunción cognitiva leve, considerado precursor del Alzheimer. En el 2017, la revista Neurology, un estudio de más de 8.000 personas, seguimiento de 4 años, ¿vale?, al identificar patrones en hábitos alimenticios, los que consumían omega 3 a diario, y no en suplementación, sino en forma de semillas de lino y de pescado chiquitito sin espinas, pescado chiquitito sobre todo porque tiene menos mercurio, tenían un 44% menos de riesgo de desarrollar dichas enfermedades frente a un 37% que nunca comía pescado, y su riesgo en esos 4 años aumenta. O sea, fijaros, del 2017. Vale. Ya está, no cuento nada de la esclerosis múltiple porque no me da tiempo. Espero que os haya resultado útil y damos paso a la siguiente ponente, que eres tú. ¿Sí?